mañana podrías despertar en un mundo donde tu padre tiene el derecho legal de ejecutarte por relaciones íntimas, donde ciertos comportamientos en privado podrían acabar con tu carrera instantáneamente y donde los niños son entrenados desde su nacimiento para servir a los caprichos de los emperadores. ¿Crees saber de la cultura romana? Esto es lo que no enseñan en la clase de historia. El Imperio Romano no solo conquistó el mundo. Construyó una civilización entera basada en el control íntimo, donde cada dormitorio era un campo de batalla y cada momento privado podía ser tu sentencia de muerte. Bienvenidos a la verdadera Roma. Esto no se aprende en las clases de historia, pero durante más de 500 años, el Imperio Romano operó el sistema de control más sofisticado de la historia de la humanidad. He revisado miles de fuentes primarias, evidencia arqueológica de Pompeya y documentos legales antiguos que la mayoría de los académicos evitan mencionar. Lo que he descubierto cambiará radicalmente tu perspectiva sobre la civilización antigua y te hará agradecer por cada libertad que tienes hoy. Esto es lo que la mayoría de la gente desconoce. Estamos a punto de recorrer 7 niveles de horror íntimo que se intensificaron a lo largo de la historia romana, desde leyes que castigaban ciertas conductas con la muerte, hasta mujeres ejecutadas por experimentar placer, y sacerdotisas vírgenes enterradas vivas por romper sus votos. Descubriremos cómo los emperadores convertían a los niños en sirvientes, cómo los romanos transformaban la intimidad en competencias mortales y por qué instructores profesionales realizaban demostraciones en vivo en las casas de los nobles. Pero espera, la cosa empeora. Toda esta locura quedó grabada en sus calles como monumentos religiosos. Comencemos con la regla más básica que regía la vida y la muerte de todo romano. Imaginemos que nuestra conducta privada determinara nuestro estatus público. Imaginemos que ser percibido como pasivo en situaciones íntimas significara perder el trabajo, la ciudadanía y, posiblemente, la vida. En Roma, esto no era imaginación, era ley. Ser etiquetado como sumiso en privado significaba una muerte social peor que un asesinato. Los romanos construyeron toda una civilización sobre un principio simple y aterrador: dominio equivale a poder. Sumisión equivale a destrucción. ¿Crees que la cultura de la cancelación es cruel? Los romanos cancelaban a personas por sus supuestos roles íntimos. Literalmente, un solo rumor sobre tus preferencias privadas podía arruinar una carrera política que había tardado décadas en construirse. ¿Lo realmente inquietante? No se trataba de una regla social tácita. Roma codificó los comportamientos íntimos en leyes, creando una jerarquía que determinaba si vivías como un ciudadano respetado o morías como un paria social. Permítanme darles el ejemplo más famoso, uno que casi cambió el curso de la historia mundial. Julio César, el hombre que conquistaría la Galia y transformaría Roma en un imperio, pasó toda su vida combatiendo los rumores sobre lo que ocurrió cuando tenía 19 años. Durante una misión diplomática ante el rey Nicomedes IV de Bitinia, el joven César supuestamente asumió una postura sumisa en sus asuntos privados. Esto es lo que la mayoría de la gente desconoce: este único rumor lo persiguió durante 40 años. Sus enemigos lo llamaban la reina de Bitinia, en el Senado. Durante sus desfiles triunfales, momentos destinados a celebrar sus mayores victorias militares, los soldados cantaban canciones burlonas sobre César siendo el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. El poeta Catulo escribió versos sobre la supuesta sumisión de César que los romanos memorizaban y repetían en las fiestas. Imagínate conquistar naciones enteras, convertirte en el hombre más poderoso del mundo y aún así tener gente burlándose de ti por algo que supuestamente ocurrió en privado hace 4 décadas. Pero esperen, la cosa se pone peor. Los romanos no solo se burlaban, sino que legislaban. La Lex Scantinia, aprobada en el año 149 a.C., tipificó como delito la conducta íntima pasiva de los varones libres, castigada con multas cuantiosas, exilio o incluso la muerte. La ley era tan severa que las acusaciones por sí solas podían destruir vidas. Hemos documentado casos de senadores expulsados de sus cargos no por corrupción ni incompetencia, sino por rumores sobre sus funciones privadas. Tomemos el caso de un senador cuyo nombre fue literalmente borrado de los registros, así de vergonzoso se consideró. Fue expulsado del Senado después de que esclavos denunciaran haberlo visto en una posición sumisa con su esposa. Sí, leyó bien. Ciertos actos con su propia esposa podrían acabar con su carrera política. Los romanos tenían un término especial para esto: impurum, boca impura. Una vez etiquetado con esta designación, se te consideraba contaminado permanentemente.
La gente no compartía comidas contigo, no te dejaba besar a sus hijos, ni siquiera te hablaba en público. Lo verdaderamente descabellado era la precisión matemática de su jerarquía de intimidad. En la cima se sentaba el emperador, podía dominar a cualquiera y mantener su dignidad. Por debajo de él, los senadores podían dominar a cualquiera excepto al emperador y a sus compañeros senadores. Los ciudadanos podían dominar a libertos, esclavos y no ciudadanos. Los libertos solo podían dominar a los esclavos. Los esclavos no podían dominar a nadie sin permiso. Romper esta jerarquía no solo era vergonzoso, era criminal. He aquí un ejemplo específico que demuestra la seriedad con la que los romanos se tomaban este sistema. Un ciudadano adinerado llamado Lucio fue descubierto en una posición de sumisión con su propio esclavo. Las consecuencias legales fueron devastadoras. Primero, perdió sus derechos de ciudadanía, luego, sus propiedades fueron confiscadas, sus hijos fueron desheredados, su esposa se vio obligada a divorciarse de él para proteger su estatus, finalmente, fue exiliado de Roma para siempre. Todo por haber adoptado un rol equivocado con alguien a quien literalmente poseía. Pero el sistema era aún más profundo. Los romanos desarrollaron todo un vocabulario para categorizar y avergonzar las posiciones íntimas. No se trataba de insultos, sino de categorías legales que determinaban los derechos bajo la ley romana. Un hombre etiquetado como pasivo soportaba violencia y humillación a diario. Estos términos aparecían en documentos judiciales, determinaban la situación legal y moldeaban las interacciones sociales. El impacto psicológico fue asombroso. Los hombres romanos vivían con el temor constante de ser acusados. Desarrollaron códigos de conducta elaborados para evitar incluso la apariencia de pasividad, pararse en la dirección incorrecta, gesticular demasiado bajo, incluso el tono de voz podía despertar sospechas. Contamos con cartas de padres romanos a sus hijos llenas de instrucciones paranoicas sobre cómo mantener la dominación masculina en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué en la mente romana, dominio equivalía a poder? La respuesta revela el corazón oscuro de su civilización. Los romanos veían el mundo a través de la lente de la conquista. Así como las legiones romanas dominaban territorios enemigos, los hombres romanos debían dominar a otros para demostrar su estatus. Ser dominado significaba ser conquistado, ser feminizado, ser reducido a la condición de mujer o esclavo. En una sociedad construida sobre el poderío militar, la sumisión íntima equivalía a la derrota en el campo de batalla. Esta mentalidad impregnaba todos los aspectos de la vida romana. Los negocios se describían en términos de dominio. Las alianzas políticas se enmarcaban en la supremacía. Incluso los rituales religiosos enfatizaban la importancia de mantener un rol activo. La conexión entre el dominio íntimo y la autoridad política era tan fuerte que los emperadores a menudo demostraban su poder mediante exhibiciones públicas de comportamiento agresivo. El análisis psicológico moderno revela cómo este sistema mantenía el orden social mediante el terror íntimo. Al convertir ciertas posiciones en literalmente criminales, Roma creó una sociedad autocontrolada donde todos vigilaban a los demás en busca de señales de debilidad. El miedo a la acusación mantenía a los ciudadanos a raya con mayor eficacia que cualquier ejército. Era brillante en su crueldad. Roma conquistó el mundo conquistando primero sus propios dormitorios. Hace que las dinámicas de poder modernas parezcan juegos de patio de recreo, ¿no es así? Hoy debatimos sobre el consentimiento y la igualdad. Los romanos debatían si adoptar una postura incorrecta debía conllevar el exilio o la ejecución. Nos preocupa nuestra reputación en redes sociales. A los romanos les preocupaba ser enterrados vivos por un rumor sobre su vida privada. Pero si crees que eso es una tortuosidad, espera a escuchar lo que les pasó a las mujeres que se atrevieron a disfrutar de la intimidad. Ahora hablemos de cómo Roma prohibió literalmente el disfrute femenino de la intimidad. Imagina que experimentar placer en momentos íntimos fuera un delito castigado con la muerte. Imagina que te obligaran a permanecer inmóvil, sin mostrar ninguna emoción ni emitir ningún sonido, mientras las respuestas naturales de tu cuerpo podían llevarte a la muerte. Esto no era una ficción distópica, era la realidad cotidiana de las mujeres romanas. Roma construyó todo un sistema legal en torno a una paradoja que desestabilizaría las mentes modernas. Celebraban el deseo masculino mientras convertían el disfrute femenino en una ofensa capital. ¿Te quejas de ansiedad por el desempeño íntimo? Las mujeres romanas actuaban sin disfrutar para sobrevivir. Las consecuencias de mostrar placer eran catastróficas.
Una mujer que se movía demasiado, emitía sonidos de placer o mostraba cualquier signo de placer podía ser acusada de adulterio, incluso con su propio esposo. ¿Lo realmente inquietante? Su propio padre tenía el derecho legal de ejecutarla por ello. Augusto, el primer emperador de Roma, aprobó una serie de reformas morales en el año 18 a.C. que convirtieron la intimidad femenina en una trampa mortal. La Lex Julia Adulteriis Coercendis no solo castigaba el adulterio, sino que criminalizaba por completo la autonomía femenina. Bajo esta ley, un padre que descubriera que su hija había mantenido relaciones prematrimoniales podía ejecutarla legalmente a ella y a su pareja en el acto, sin juicio ni apelación, solo con la ejecución. Esto es lo que la mayoría de la gente desconoce. Augusto usó esta ley para exiliar a su propia hija, Julia la Mayor. A pesar de ser hija del emperador, casada y con 5 hijos, Julia fue desterrada a una isla remota por el delito de disfrutar demasiado de la intimidad públicamente. ¿Su delito específico? Asistir a fiestas donde supuestamente mostraba entusiasmo durante encuentros privados. Augusto prohibió que la visitaran, prohibió el vino de su dieta y declaró que debía ser enterrada fuera de la tumba familiar. El emperador romano destruyó a su propia hija por experimentar placer. Pero esperen, la cosa empeora. Los médicos romanos crearon toda una mitología en torno al deseo femenino, diseñada para aterrorizar a las mujeres hasta el punto de insensibilizarlas. Afirmaban que la excitación femenina causaba histeria, locura y posesión demoníaca. El doctor Sorano de Efeso, considerado el ginecólogo más importante de Roma, escribió que las mujeres que experimentaban demasiado placer sufrían de un útero errante, una condición en la que la matriz se desprendía y flotaba por el cuerpo, causando locura. Los tratamientos para la excitación femenina eran esencialmente tortura médica. Contamos con registros detallados de los procedimientos. Las mujeres que mostraban signos de placer eran sometidas a tratamientos de enfriamiento, obligadas a sentarse en agua helada durante horas, a beber pociones de plomo y mercurio, o a fumigaciones donde respiraban humo tóxico para calmar el útero. Las mujeres adineradas pagaban fortunas a médicos que, prácticamente, las envenenarían hasta dejarlas insensibles. Consideremos el caso de Esronia, una noble cuya historia se conserva fragmentada. Después de que su esposo informara que parecía disfrutar excesivamente de su noche de bodas, fue enviada a las principales autoridades médicas de Roma. El tratamiento era espantoso: baños de hielo diarios al amanecer, consumo forzado de hierbas amargas que causaban enfermedades, sangrías para reducir la pasión, aplicación de polvo de plomo para enfriar el cuerpo. Tras 6 meses de esta tortura médica, Esronia había aprendido a permanecer inmóvil durante los encuentros íntimos, sin mostrar respuesta alguna. Los médicos la declararon curada. La doble moral era de una crueldad pasmosa. Los mismos hombres que exigían a sus esposas insensibilidad íntima celebraban abiertamente sus propias conquistas. Un romano podía relacionarse con esclavas, prostitutas y extranjeras sin consecuencias. Podía presumir de su virilidad en el Senado. Podía encargar estatuas que celebraran su destreza. Pero si su esposa sonreía durante la intimidad, pena de muerte. Las mujeres romanas desarrollaron elaboradas estrategias de supervivencia que parecían terror psicológico. Crearon redes secretas para enseñarse mutuamente el arte del entumecimiento. Las mujeres mayores instruían a las más jóvenes en el arte de la supresión emocional, cómo respirar en silencio, cómo mantener los músculos faciales relajados, cómo prevenir respuestas involuntarias. Tenemos fragmentos de cartas donde las madres escribían a sus hijas consejos como: piensa en las cuentas del hogar durante el acto y muérdete la lengua si sientes que el placer aumenta. El daño psicológico fue catastrófico y generacional. Las mujeres romanas aprendieron a disociarse de sus propios cuerpos como mecanismo de supervivencia. Transmitieron el trauma como reliquias familiares. Las madres enseñaban a sus hijas que sentir cualquier cosa durante la intimidad podía matarlas. Toda la población femenina de Roma fue esencialmente entrenada para desarrollar la disfunción como una habilidad para salvar la vida. Pero el sistema iba más allá de la opresión individual. El derecho romano convertía el cuerpo de las mujeres en propiedad pública, sujeta al control estatal. El concepto de consentimiento femenino no existía. Las mujeres eran transferidas del padre al marido como si fueran títulos de propiedad. La intimidad de una mujer pertenecía a su tutor masculino, y cualquier expresión de deseo personal era un robo a su dueño. El término legal era stuprum, cualquier acto íntimo que violara la propiedad masculina, independientemente de los sentimientos de la mujer.
He aquí un caso legal específico que demuestra la locura. Una mujer llamada Claudia fue acusada de adulterio porque la vieron riéndose con un amigo en el mercado. ¿La prueba en su contra? Los testigos declararon que se sonrojaba y sonreía excesivamente en su presencia. Su esposo se divorció de ella. Su padre la denunció. Perdió la custodia de sus hijos. Nunca fue acusada de tener relaciones sexuales, solo de aparentar disfrutar de una conversación con un hombre. La justificación religiosa lo empeoró aún más. Los sacerdotes romanos enseñaban que el placer femenino enfurecía a los dioses y causaba desastres naturales. Atribuían las malas cosechas al disfrute de las mujeres. Atribuían las derrotas militares a que las esposas disfrutaban demasiado de sus maridos. Las vírgenes vestales, las sacerdotisas más sagradas de Roma, eran consideradas el ideal, mujeres tan puras que no sentían, no deseaban nada, no experimentaban nada. ¿Por qué Roma criminalizó el placer femenino? La respuesta expone los temores más profundos del imperio. Los hombres romanos temían el deseo femenino porque no podían controlarlo por la fuerza. Se podían conquistar territorios, esclavizar poblaciones y dominar a otros hombres mediante la violencia, pero el deseo femenino requería la participación de las mujeres, y la participación implicaba elección. En una sociedad construida sobre la dominación, la autonomía femenina era una amenaza existencial. El sistema imperial de control íntimo se extendía a cada dormitorio, a cada matrimonio, a cada momento privado. Los maridos espiaban a sus esposas. Los esclavos denunciaban a sus amantes. A los niños se les enseñaba a vigilar a sus madres en busca de señales de placer indebido. Roma convirtió cada familia en un estado de vigilancia donde el cuerpo de las mujeres era el campo de batalla. ¿Acaso la mojigatería victoriana parece sexualmente liberada? Las mujeres romanas morían por tener respuestas genuinas. El impacto duradero en las actitudes occidentales se ha extendido a lo largo de los siglos. Cada vez que alguien sugiere que las mujeres no deberían disfrutar demasiado de la intimidad, está canalizando el terror de la antigua Roma. Hablando de control religioso, examinemos qué sucedía cuando las vírgenes rompían sus votos sagrados. Pero el destino más terrible aguardaba a las vírgenes sagradas de Roma que se atrevían a experimentar el contacto humano. Imagina que perder la pureza significara ser enterrada viva mientras la ciudad celebraba. Imagina ser seleccionada a los 6 años para servir a una diosa que exigía 30 años de castidad perfecta, sabiendo que un momento de debilidad humana significaba morir asfixiada en una tumba subterránea. ¿Crees que la cultura moderna de la pureza es extrema? Los romanos convirtieron la virginidad en un culto a la muerte, lo que hace que el celibato religioso actual parezca una sugerencia casual. Las vírgenes vestales eran las mujeres más poderosas, y más aterrorizadas, de Roma. Controlaban la llama sagrada que supuestamente protegía al imperio, manejaban secretos de Estado y disfrutaban de privilegios que ninguna otra mujer poseía. Podían poseer propiedades, hacer testamentos y viajar sin tutores masculinos. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe: pagaron por este poder con 3 décadas de terror íntimo, donde un solo beso podía significar ser enterrado vivo. El método de ejecución estaba diseñado específicamente para ser una pesadilla viviente. Cuando una vestal era condenada por romper su voto de castidad, Roma no solo la ejecutaba, sino que la enterraba viva en una cámara subterránea llamada el Campus Sceleratus, el campo del mal. No podían derramar la sangre de una vestal porque era sagrada, así que crearon una ficción legal: no la ejecutaban, sino que simplemente la enviaban a la diosa. Así funcionaba el ritual funerario, y los detalles te atormentarán. Primero, la vestal condenada era despojada de sus vestimentas sagradas y vestida como una novia, pues la muerte se presentaba como su matrimonio con el inframundo. La ataban con correas de cuero y la colocaban en una litera cerrada para que nadie pudiera oír sus gritos mientras la llevaban por la ciudad. Toda la población debía asistir en absoluto silencio. Cualquiera que hablara o apartara la mirada se enfrentaba a un castigo. En el lugar del entierro, los trabajadores prepararon una habitación subterránea con espacio justo para una cama, una lámpara con aceite para un día y un poco de pan y agua. ¿Lo realmente inquietante? Incluían estas provisiones para poder afirmar que no la estaban matando, sino que simplemente la estaban metiendo en una habitación donde falleció. La tortura psicológica de proporcionar solo los suministros necesarios para prolongar la muerte, pero no los suficientes para sobrevivir, fue intencional. La vestal condenada fue obligada a descender por una escalera hasta la cámara.
tuvo que participar en su propio entierro. Una vez dentro, retiraron la escalera. Sellaron la abertura con tierra y allanaron el suelo como si no hubiera nada. Murió lentamente en la oscuridad, probablemente tardó varios días en asfixiarse o morir de sed. En la superficie, la ciudad volvió a la normalidad mientras ella arañaba el techo de tierra hasta que le sangraron los dedos. Permítanme contarles sobre la vestal Cornelia, cuya ejecución bajo el emperador Domiciano demuestra lo políticas que podían ser estas muertes. Cornelia había servido fielmente durante más de 20 años cuando repentinamente fue acusada de impureza. ¿La evidencia? Ninguna. Domiciano necesitaba un chivo expiatorio para las derrotas militares y decidió que los dioses debían estar enojados con las vestales impuras. Cornelia protestó su inocencia incluso mientras la vestían con ropas funerarias. Los testigos informaron que gritó: ¿Cómo puede César llamarme impura cuando ha conquistado y triunfado durante mi servicio? No importó. Fue enterrada viva para satisfacer la paranoia imperial. Pero las vestales no fueron las únicas que murieron. Cualquier hombre sorprendido con una vestal se enfrentaba a un destino posiblemente peor: ser golpeado hasta la muerte con varas en el Foro Romano, el espacio más público de Roma. Mientras la multitud observaba y vitoreaba, los verdugos debían continuar golpeando hasta que el cuerpo quedara irreconocible. El proceso podía durar horas. Tomemos el caso de Marco Antonio, un joven noble que se enamoró de una vestal llamada Marcia. Su romance se descubrió cuando unos esclavos informaron haberlos visto intercambiar cartas. Marco fue arrastrado al foro, desnudado y golpeado con varas hasta que sus huesos quedaron visibles a través de la carne dañada. Los testigos dicen que dejó de gritar después de la primera hora, pero la paliza continuó durante 3 horas más. Marcia observó desde una ventana antes de ser llevada a su tumba subterránea. Los métodos para detectar la virginidad rota eran invasivos y humillantes. Las vestales se sometían a exámenes físicos regulares por sacerdotes que afirmaban poder identificar la pureza perdida mediante señales místicas. Examinaban todo, desde el color de sus ojos hasta la textura de su cabello. Cualquier cambio físico podía desencadenar una acusación: ¿han subido de peso? Seguramente están embarazadas. ¿Han perdido peso? Seguramente anhelan un amante. ¿Piel demasiado pálida? Remordimiento. ¿Piel demasiado enrojecida? Pasión secreta. La red de vigilancia en torno a las vestales era impresionante. Eran seguidas por guardias, vigiladas por esclavos, vigiladas por sacerdotes. Cada palabra, gesto y mirada era registrada y analizada. No podían hablar con hombres sin testigos. No podían salir de casa sin escolta. Ni siquiera podían sonreír a sus parientes varones sin arriesgarse a ser acusadas. Tenemos registros de vestales investigadas por reírse demasiado fuerte en cenas. Las acusaciones falsas eran comunes y tenían motivaciones políticas. Los rivales podían destruirse mutuamente al acusar a una hija o hermana de servir como vestal. El caso de la vestal Claudia muestra cómo funcionaban estas acusaciones. Su hermano se postulaba para cónsul cuando su oponente difundió rumores sobre la pureza de Claudia. A pesar de no tener pruebas, fue obligada a someterse a un juicio público donde se revelaron detalles íntimos de su vida cotidiana. Sobrevivió solo gracias a un milagro: rezó a la diosa Vesta para demostrar su inocencia mediante intervención divina. Cuando las llamas sagradas se intensificaron repentinamente, la multitud la declaró pura. ¿Cuántos recipientes inocentes murieron sin poder realizar milagros convenientes? El proceso de selección en sí era una tortura psicológica. Niñas de entre 6 y 10 años eran elegidas por sorteo entre familias nobles. Imagina ser una niña de 6 años, separada de sus padres, a quien le dicen que tocar románticamente a otra persona durante los próximos 30 años significa la muerte. El adoctrinamiento comenzó de inmediato. Se les enseñó que su pureza literalmente protegía a Roma de la destrucción. Cada derrota militar, desastre natural o plaga era potencialmente su culpa, por pensamientos impuros. Muchos vasos sanguíneos se agrietaron bajo la presión. Las tasas de autolesiones eran astronómicas, pero se ocultaron para preservar el prestigio de la institución. Tenemos fragmentos de cartas de vasijas que describen pesadillas, alucinaciones y comportamientos autodestructivos. Una escribió: sueño con la tierra abriéndose bajo mis pies. Me despierto jadeando por un aire que no hay.
Otra describió observar compulsivamente su reflejo en busca de signos de impureza que los sacerdotes pudieran detectar. La condena de 30 años se calculó específicamente para la máxima crueldad. Las niñas ingresaban entre los 6 y los 10 años y no podían salir hasta los 36 o 40, mucho después de la edad fértil en la sociedad romana. Incluso si sobrevivían con la cordura intacta, emergían demasiado mayores para el matrimonio y los hijos según los estándares romanos. Muchas vestales jubiladas vivían como marginadas sociales, demasiado extrañas y deterioradas para una vida normal después de 3 décadas de pureza forzada. La justificación religiosa era que Vesta, diosa del hogar, requería sirvientas vírgenes para cuidar su llama eterna. Si la llama se apagaba, Roma caería. Si una vestal perdía su virginidad, la llama se extinguiría. Esta lógica circular atrapó a generaciones de mujeres en un terror íntimo, haciéndoles creer que sus cuerpos podían literalmente destruir la civilización. ¿Por qué la virginidad tenía tanto poder religioso? Los romanos creían que la pureza femenina poseía propiedades mágicas protectoras. Se creía que la sangre, las lágrimas e incluso el aliento de una virgen poseían poderes sobrenaturales. Pero este poder era frágil, un solo pensamiento íntimo podía corromperlo para siempre. Las vestales eran, en esencia, talismanes humanos cuyo valor residía en lo que no hacían, no sentían, no experimentaban. La institución perduró más de 1000 años, desde la fundación de Roma hasta el año 394 después de Cristo, cuando el emperador cristiano Teodosio finalmente la disolvió. Piensen en eso, un milenio de jóvenes enterradas vivas por experimentar el deseo humano. Miles de mujeres asfixiadas en la oscuridad porque sentían lo que todo ser humano siente naturalmente, los gritos de cámaras subterráneas que nadie podía oír. Parece que el celibato religioso moderno es una sugerencia casual, ¿no? Al menos el clero moderno que rompe sus votos se enfrenta a la decepción, no a la asfixia. El eco del sacrificio virginal persiste en cada promesa de pureza, en cada pacto entre padre e hija. Acabamos de sustituir las cámaras funerarias por otras psicológicas. Si las vírgenes sagradas se enfrentaban a la muerte, imaginen lo que sucedía en el dormitorio del emperador. Ahora entramos en el mundo de pesadilla de los dormitorios imperiales, donde los niños humanos se convertían en sirvientes vivientes. Imaginen si los líderes mundiales pudieran legalmente convertir a sus hijos en sirvientes personales, reclutando bebés para entrenarlos como asistentes, ofreciendo cenas inapropiadas como entretenimiento de Estado y casando a niños castrados en ceremonias públicas. ¿Crees que los hombres poderosos abusan de su posición hoy en día? Los emperadores romanos hicieron que los escándalos modernos parecieran cosa de aficionados porque no ocultaban sus perversiones, las convertían en política de Estado. El Imperio Romano otorgó a sus emperadores inmunidad absoluta ante las normas sociales habituales. Cualquier fantasía enfermiza que cruzara la mente imperial se convertía en realidad, impuesta por legiones y financiada con impuestos. La progresión del poder a la perversión era predecible y aterradora. Cada emperador intentaba superar a sus predecesores en extremismo, creando una espiral competitiva de depravación que destruyó innumerables vidas. Empecemos con el emperador Tiberio, quien se retiró a la isla de Capri y la convirtió en un centro de entrenamiento que desafía la comprensión moderna. El historiador antiguo Suetonio, quien tuvo acceso a los archivos imperiales, registró detalles que la mayoría de los académicos modernos se niegan a traducir por completo. Tiberio creó lo que llamó sus pececitos, niños entrenados desde la infancia para realizar servicios acuáticos. Mandó construir piscinas específicamente para estas actividades. Niños de tan solo 2 años eran entrenados para nadar entre sus piernas y realizar servicios mientras flotaba. Los llamaba sus pececillos. El entrenamiento comenzaba antes de que aprendieran a hablar, condicionando a los bebés a asociar el agua con la servidumbre. Quienes lloraban o se resistían eran ahogados en las mismas piscinas. Pero espera, la cosa se pone peor. Tiberio coleccionaba lo que él llamaba capullos de rosa apretados, niños pequeños en la edad exacta en que sus cuerpos apenas comenzaban a desarrollarse. Tenía agentes de procuración por todo el imperio cuyo único trabajo era identificar y secuestrar a niños en esa misma etapa de desarrollo. Los padres que se resistían crucificaban a toda su familia. Los niños con suerte morían rápidamente. Los desafortunados se hacían mayores y eran desechados como juguetes rotos. La infraestructura necesaria para estas operaciones revela el verdadero horror. Tiberio empleó equipos de entrenadores, guardias, proxenetas y eliminadores.
Había dormitorios llenos de niños en diversas etapas de entrenamiento. El personal médico los mantenía con vida, pero obedientes, mediante medicamentos y dietas especializadas. Los contables registraban los gastos de lo que los registros oficiales denominaban materiales teatrales, un eufemismo para referirse a los niños sirvientes. Luego llegó Calígula, quien hizo que su tío Tiberio pareciera cometido. Calígula no solo cometió actos inapropiados con familiares, sino que los convirtió en una auténtica representación. Se relacionó inapropiadamente con sus 3 hermanas en público en banquetes de estado, mientras obligaba a los senadores a observar y aplaudir. Cuando murió su hermana favorita, Drusila, la declaró diosa y su adoración fue obligatoria. Lo verdaderamente descabellado fue la doctrina religiosa que Calígula creó en torno al comportamiento imperial. Afirmaba que, como Dios viviente, los tabúes humanos comunes no le aplicaban. Se comparó con Júpiter, quien se casó con su hermana Juno. Cualquiera que cuestionara la divinidad de sus relaciones inapropiadas se enfrentaba a la pena de muerte por ateísmo. Imagínate que te obligan a adorar el abuso que presenciaste o a morir por impiedad. El terrorismo íntimo de Calígula se extendía más allá de su familia. Invitaba a cenar a parejas nobles, examinaba a las esposas como si fueran ganado y luego llevaba a quien le atrajera a su dormitorio mientras el esposo atendía la mesa. Regresaba y criticaba la actuación de la mujer con todo lujo de detalles ante su esposo y otros invitados. La esposa de un senador lo rechazó, por lo que Calígula la desnudó en una fiesta y subastó su virginidad al mejor postor mientras su esposo observaba. Pero incluso la depravación de Calígula palidece ante Nerón, quien alcanzó nuevos niveles de horror mediante la innovación teatral. Nerón castró a un niño llamado Esporo porque se parecía a su difunta esposa. Luego se casó con Esporo en una ceremonia pública, con velo nupcial y dote incluidos, obligando al niño mutilado a desempeñar el papel de emperatriz. Los ciudadanos romanos estaban obligados a celebrar esta boda o enfrentarse a cargos de traición. Otras innovaciones de Nerón incluían lo que él llamaba juegos bestiales. Solía liberarse de una jaula vestido con pieles de animales y luego atacaba las partes íntimas de hombres y mujeres atados a estacas. Esto no era una perversión privada, sino un entretenimiento público en la arena. Miles de personas observaban a su emperador simular ser un animal salvaje atacando a sus víctimas atadas. La multitud debía aplaudir o enfrentarse a acusaciones de deslealtad. La evidencia arquitectónica de la perversión imperial sobrevive hasta nuestros días. La Casa Dorada de Nerón incluía dormitorios giratorios con paneles en el techo que se abrían para colmar de flores y perfume a los invitados durante reuniones inapropiadas. Pasajes ocultos le permitían observar a los invitados sin que se dieran cuenta. Las habitaciones especiales tenían diferentes temáticas. Una recreaba un bosque para la caza de sirvientes. Otra simulaba los cielos, donde Nerón podía fingir que atacaba a dioses y diosas representados por víctimas pintadas de oro y plata. La corte de cada emperador desarrolló su propio vocabulario de perversión. No se trataba de jerga, sino de cargos oficiales de la corte con salarios y rangos. Estos cargos tenían deberes específicos, requisitos de formación y oportunidades de ascenso dentro de la estructura del servicio imperial. La normalización de la perversión imperial corrompió la sociedad romana de arriba abajo. Los senadores competían para ofrecer a sus hijos a los emperadores, con la esperanza de obtener favores políticos. Las madres enseñaban a sus hijas técnicas para complacer los gustos imperiales. Los padres castraban a sus hijos para hacerlos más atractivos como sirvientes imperiales. Lo que empezó como una enfermedad imperial se convirtió en un comportamiento aspiracional para los arribistas. Los perfiles psicológicos de estos tiranos comparten patrones comunes. Cada uno comenzó con deseos relativamente normales que se intensificaron al darse cuenta de que nadie podía detenerlos. La capacidad de satisfacer cualquier fantasía los llevó inmediatamente al aburrimiento de los placeres convencionales. Necesitaban actos cada vez más extremos para sentir algo. El poder no solo corrompía, sino que aniquilaba su capacidad de ver a los demás como humanos. Los facilitadores de la corte eran casi tan monstruosos como los propios emperadores. Los libertos forjaron carreras consiguiendo víctimas cada vez más exóticas. Mantenían redes de espías en cada provincia, rastreando a niños hermosos como si fueran inventario. Desarrollaban drogas para mantener a las víctimas dóciles pero conscientes. Se deshacían de los cadáveres cuando los emperadores se cansaban de sus juguetes. Estos hombres se enriquecieron inimaginablemente mediante el tráfico sistemático de niños.
Pero esto es lo que realmente demuestra el alcance del terror imperial: la infraestructura sobrevivió a emperadores individuales. Cuando Tiberio murió, su sucesor, Calígula, heredó no solo el trono, sino todo el sistema, los instructores, los proxenetas, las instalaciones. Cuando Nerón cayó, su sucesor encontró registros detallados de víctimas, proveedores y técnicas. El sistema de abuso imperial estaba tan organizado como el sistema de recaudación de impuestos, y podría decirse que era más eficiente. Los escasos intentos de reforma revelan lo arraigado que estaba el sistema. El emperador Marco Aurelio, filósofo y emperador, intentó desmantelar algunas de las peores prácticas. Cerró ciertas instalaciones, liberó a algunas víctimas y ejecutó a algunos proxenetas, pero el sistema simplemente pasó a la clandestinidad. Los senadores que se habían enriquecido abasteciendo los apetitos imperiales contraatacaron. El propio hijo de Marco Aurelio, Cómodo, restauraría y expandiría todas las perversiones que su padre había intentado eliminar. En comparación, los escándalos políticos modernos parecen pintorescos. Los hombres poderosos de hoy ocultan sus crímenes, pagan por el silencio y temen ser expuestos, a diferencia de los emperadores romanos, que hacían alarde de sus perversiones como política de Estado. Los emperadores romanos publicitaban sus perversiones como prerrogativas divinas. No tenían víctimas, ofrecían sacrificios religiosos a la divinidad imperial. No cometían crímenes, trascendían la ley humana mediante la divinidad. Pero los emperadores no eran los únicos que traspasaban los límites. Espera a oír hablar de las competiciones romanas. ¿Crees que la sociedad moderna está obsesionada con el rendimiento? Los romanos convirtieron la intimidad en un deporte competitivo. Imagina si los maratones íntimos se transmitieran como los Juegos Olímpicos. Imagina si tu ciudad otorgara honores cívicos por el rendimiento de resistencia. Imagina si las matronas adineradas compitieran públicamente con profesionales en competencias íntimas. Si los gladiadores alcanzaran la libertad mediante el atletismo físico en lugar del combate. Ves Netflix sin parar. Los romanos se daban un atracón de actuaciones humanas con el mismo valor de entretenimiento informal, solo que sus programas presentaban a personas reales destruyéndose a sí mismas para ganar aplausos. Roma no solo normalizó la intimidad pública, sino que la glorificó. Crearon competiciones formales con reglas, jueces y sistemas de puntuación. Los ganadores recibían premios, fama y ascensos sociales. Los perdedores se enfrentaban a la humillación, la esclavitud o la muerte. Lo verdaderamente inquietante, no se trataba de perversiones clandestinas, sino de entretenimiento convencional al que asistían senadores, comerciantes y familias. La competición íntima más legendaria de la historia romana tuvo como protagonista a la emperatriz Mesalina, esposa del emperador Claudio. Según Plinio el Viejo, quien la registró como un hecho histórico, Mesalina retó a la cortesana más famosa de Roma, Silia, a una prueba de resistencia. Las reglas eran sencillas: ganaba quien pudiera atender a más clientes en una sola noche. Esto es lo que la mayoría de la gente desconoce sobre la naturaleza sistemática de esta competición. Se celebraba en un establecimiento de la Subura, el distrito de ocio de Roma. Jueces oficiales registraban cada encuentro. Los esclavos mantenían abastecidas las estaciones de hidratación. Los médicos estaban presentes para examinar a los concursantes en busca de lesiones. La competencia comenzó al atardecer, con la multitud reunida para apostar. Silla, la profesional, se manejaba con eficiencia. Contaba con técnicas desarrolladas a lo largo de los años, posturas que minimizaban el agotamiento, métodos de recuperación entre parejas y estrategias de disociación mental. Al amanecer, había atendido a 23 clientes y se declaró vencedora, agotada pero satisfecha con lo que asumió como la victoria. Pero Mesalina apenas estaba empezando. La emperatriz, impulsada por la competitividad imperial y las posibles drogas estimulantes, continuó aceptando clientes incluso después de que Silia cediera. Llegó a 25 clientes y siguió adelante. Los relatos históricos cuentan que solo dejó de hacerlo cuando el liberto de Claudio la expulsó por la fuerza, aún insatisfecho y exigiendo más competidores. Había ganado, pero la victoria no le bastó. Quería establecer un récord insuperable. El enfoque clínico de esta competición revela la actitud romana hacia la intimidad como si fuera atletismo. Registraban las estadísticas como los analistas deportivos modernos, la duración de cada encuentro, las técnicas empleadas, el tiempo de recuperación entre las parejas.
La victoria de Mesalina se registró con el mismo tono pragmático que los historiadores usaban para las campañas militares o los logros arquitectónicos. Pero la competencia de Mesalina era solo el ejemplo más famoso. Roma tenía toda una cultura de competencias íntimas. Las escuelas de gladiadores utilizaban estas competencias como entrenamiento para la resistencia y la tolerancia al dolor. Los ganadores obtenían privilegios, mejor comida, celdas privadas, elección de pareja para el placer en lugar de la competencia. La conexión entre la violencia y la intimidad era explícita, la misma fisicalidad que hacía a un buen luchador hacía a un buen atleta íntimo. Los romanos adinerados organizaban competiciones privadas en sus villas con temáticas elaboradas. Un senador celebraba anualmente competiciones olímpicas donde los participantes competían en atletismo íntimo de inspiración griega. Las pruebas incluían resistencia, cantidad y creatividad. Los ganadores recibían trofeos de oro que exhibían con orgullo en sus hogares. Los sistemas de puntuación eran sorprendentemente sofisticados. Los jueces, generalmente personas mayores ya en su mejor momento, utilizaban criterios detallados, puntos por técnica, resistencia, satisfacción del compañero y espectacularidad, deducciones por incapacidad para completar las posiciones, finalización prematura o necesidad de recuperación excesiva. Algunas competiciones incluían la votación del público para los premios favoritos del público. Los eventos públicos llevaron esto a otro nivel. No se trataba de reuniones espontáneas, sino de eventos organizados con entrada y premios en metálico. Los promotores los anunciaban como si fueran combates de gladiadores, mañana en las termas de Agripa, Marco el Poderoso contra Cayo el Duradero, hazañas de destreza íntima. Los ciudadanos compraban entradas. Los vendedores ofrecían refrigerios. Los niños observaban desde las galerías de observación. Las reglas de estas competiciones públicas estaban escritas en placas de piedra. Las partidas estándar duraban desde el amanecer hasta el anochecer. Los competidores podían retirarse en cualquier momento, pero perdían premios y se enfrentaban a la burla pública. Los estimulantes no solo estaban permitidos, sino que los organizadores los proporcionaban, vinos especiales mezclados con hierbas, potenciadores primitivos e incluso sustancias peligrosas como escarabajos en polvo que aumentaban el flujo sanguíneo, pero podían causar insuficiencia cardíaca. Las competiciones femeninas tenían su propia dinámica aterradora. A diferencia de los hombres que competían voluntariamente por la gloria, muchas participantes eran esclavas o liberadas desesperadas que competían por sobrevivir. Las ganadoras podían ganar lo suficiente para comprar su libertad o alimentar a sus hijos. Las perdedoras a menudo sufrían daños físicos permanentes. Contamos con textos médicos que describen lesiones comunes en las competiciones, desgarros de tejidos, inflamaciones peligrosas e infecciones que mataban lentamente. La conexión con los gladiadores merece especial atención porque muestra cómo Roma instrumentalizó la intimidad. Tras las victorias en la arena, los gladiadores podían ser alquilados para encuentros íntimos. Hombres y mujeres pujaban sumas astronómicas por los campeones. Pero aquí está el giro inesperado: algunos gladiadores conseguían la libertad no mediante victorias en combate, sino mediante representaciones íntimas para mecenas adinerados. La infraestructura que sustentaba estas competiciones era extensa: instalaciones de entrenamiento donde los aspirantes a competidores practicaban sus técnicas, especialistas médicos que atendían lesiones relacionadas con la competición, casas de apuestas que fijaban las cuotas y cobraban las apuestas, incluso organismos reguladores que certificaban las competiciones oficiales frente a los eventos no autorizados. Roma burocratizó la intimidad competitiva como cualquier otro entretenimiento público. El consumo de drogas era desenfrenado y peligroso. Los competidores consumían pociones elaboradas con plantas tóxicas, órganos animales y minerales como el mercurio. Un estimulante popular se elaboraba con escarabajos triturados, que causaban una excitación prolongada, pero también insuficiencia renal. Las muertes durante las competiciones eran tan comunes que los organizadores tenían preparadas piras funerarias. Morir por la gloria íntima se consideraba honorable, como morir en la arena. El daño psicológico a los participantes fue grave, pero se ignoró. Los competidores desarrollaron lo que la psicología moderna reconocería como trastornos disociativos, la capacidad de separar completamente la mente del cuerpo durante las relaciones íntimas. Muchos se volvieron incapaces de mantener relaciones normales, solo capaces de competir. Los campeones retirados a menudo se autolesionaban, incapaces de adaptarse a la vida sin el clamor del público.
La exposición de los niños a estas competiciones era particularmente perjudicial. Los padres romanos llevaban a sus hijos a verlas, creyendo que era educativo. Los niños aprendían que la destreza íntima determinaba el valor masculino. Las niñas aprendían que sus cuerpos eran escenarios de espectáculos. Tenemos relatos de niños que participaban en competiciones, imitando lo que habían visto hacer a los adultos para ganar premios. La normalización comenzó temprano y creó generaciones de romanos que veían la intimidad como un deporte público en lugar de una conexión privada. El ecosistema económico en torno a las competiciones íntimas era enorme. Los entrenadores cobraban tarifas exorbitantes para preparar a los competidores. Los comerciantes vendían equipo, aceites especiales, fármacos para mejorar el rendimiento, tónicos de recuperación. Los artistas creaban esculturas conmemorativas de victorias famosas. Los poetas escribían odas a actuaciones legendarias. El atletismo íntimo generaba ingresos comparables a los de los juegos de gladiadores. Algunas competiciones presentaban variantes temáticas que trascendían los límites, concursos mitológicos donde los participantes recreaban hazañas íntimas divinas, competiciones históricas que recreaban encuentros famosos del pasado, campeonatos exóticos con posiciones importadas de territorios conquistados. Cada variante requería entrenamiento y equipo especializados, creando industrias enteras en torno a la innovación íntima. El registro era meticuloso. Los historiadores romanos registraban logros íntimos, como las victorias militares, quién ostentaba el récord de resistencia, qué posición obtenía las puntuaciones más altas, cuál era el número máximo de compañeros en una misma competición. No se trataba de registros privados, sino de conocimiento público, grabado en monumentos de piedra y preservado en archivos oficiales. La cultura moderna de encuentros casuales parece románticamente conservadora, ¿verdad? Nos preocupan las aplicaciones de citas mientras los romanos morían compitiendo por récords íntimos. Los ecos persisten en el énfasis de la cultura moderna en el rendimiento por encima de la conexión, en la gamificación de la conquista romántica y en la reducción de la intimidad humana al logro deportivo. Hablando de espectáculos, los romanos empleaban instructores profesionales increíbles. Pero lo más increíble, contrataban a seres humanos como manuales vivientes de educación íntima. Imagina si la educación íntima implicara ver demostraciones en vivo de profesionales. Imagina asistir al ensayo de tu boda donde expertos capacitados te mostraran exactamente cómo actuar en tu noche de bodas, no con diagramas ni muñecos, sino con sus propios cuerpos en tiempo real. Se aprendía sobre la intimidad en libros o vídeos, los romanos aprendieron de espectáculos humanos en vivo que hoy serían ilegales en cualquier país. Los Spondarii eran los profesionales de la demostración íntima en Roma, y su existencia revela una profunda perversión sistemática que los historiadores aún luchan por explicar. Me han enviado para pintarte, dijo. Eugenia no se movió de su cuna. ¿Por qué? El hombre dudó, apretando los dedos alrededor del marco de madera del caballete. Fue una orden del rey. Soltó un suspiro lento, viéndolo desvanecerse en el aire gélido. Por supuesto, incluso en su desvanecimiento, ella seguía siendo su espectáculo. El pintor preparó sus herramientas en silencio, ordenando sus pinceles y pigmentos con una precisión que denotaba años de práctica. A diferencia de don Sebastián, este hombre no se burló ni la instó. Trabajaba en silencio, su mirada oscilando entre ella y el lienzo con algo parecido al reconocimiento, más que a la compasión. No tienes que sentarte, dijo al fin. Quédate así. Eugenia cerró los ojos. El peso de su cuerpo, antaño fuente de grotesca fascinación, había disminuido. La carne que la había convertido en una maravilla ahora se aferraba débilmente a sus huesos, los pliegues de piel flácidos por la enfermedad y el abandono. Las pinceladas comenzaron, suaves, pausadas. El pintor no se apresuró. ¿Cómo te llamas?, preguntó Eugenia, con voz susurrante. El cepillo se detuvo. ¿Louis?, murmuró, abriendo los ojos. ¿Pintas muchos monstruos, Louis? Su mirada se cruzó con la de ella, firme. Pinto personas, respondió. Las palabras la envolvieron como un sudario. Durante horas, el único sonido fue el roce de las cerdas contra la lona y el eco lejano de pasos en el pasillo. Louis trabajaba en silencio, moviendo las manos con una delicadeza que resultaba extraña en aquel lugar de crueldad. Cuando la luz empezó a desvanecerse, dejó el pincel. ¿Listo? Eugenia no pidió verlo.
Ya sabía lo que mostraría, una mujer destrozada por el peso de la risa ajena, con los ojos hundidos por la tristeza, el último testimonio de una vida reducida al espectáculo. Lois empacó sus herramientas lentamente, con movimientos pausados. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Te recordarán», dijo en voz baja. Eugenia giró la cara hacia la pared. «No. Recordarán el monstruo que hicieron de mí». La puerta se cerró con un clic tras él. Afuera, el viento aullaba, y en la creciente oscuridad, Eugenia Martínez Vallejo esperaba el final. El retrato colgaría en la sala de curiosidades, una rareza más entre muchas. Los visitantes se detendrían ante él, murmurando rumores medio olvidados antes de pasar a la siguiente maravilla. Pero por ahora, en esta habitación silenciosa, solo estaba la niña, no una maravilla, ni un monstruo, solo una persona, finalmente invisible. Y esa, quizás, era la mayor misericordia de todas. El retrato la sobrevivió. Permaneció colgado en la sala de curiosidades durante décadas, acumulando polvo junto al becerro bicéfalo de piel de halcón y los restos disecados de un león que se decía había sido domado por un santo. Los visitantes de la corte real se detenían ante la pintura y arrugaban la nariz ante la grotesca figura allí representada. ¿Quién era ella?, preguntó una tarde una joven noble, mientras sus faldas de seda rozaban el suelo al inclinarse para acercarse. Su acompañante, un hombre con peluca empolvada y expresión de eterno aburrimiento, abrió un abanico. Una campesina cualquiera, me imagino. El rey la tuvo como mascota, he oído que la alimentó hasta que apenas pudo caminar. Qué divertido en su época, se burló. Un registro de las locuras de la naturaleza, respondió el hombre, llevándola hacia una pieza más refinada, una copa enjollada que se decía que perteneció a Salomón. Los años transcurrieron. Se libraron guerras. Murieron reyes. Surgieron y cayeron imperios. La sala de curiosidades fue desmantelada, su contenido se dispersó entre colecciones privadas y almacenes olvidados. El retrato de Eugenia cambió de manos media docena de veces, cada propietario estaba menos interesado en la muchacha que retrataba que en su valor como macabro objeto de conversación. En un estudio en penumbra de Madrid, un historiador observaba la pintura con los anteojos entornados. «Fascinante», murmuró a su asistente. Un ejemplo perfecto de la fascinación barroca por lo grotesco. Observe las proporciones exageradas, claramente pensadas para evocar compasión y repulsión. Los ciudadanos se reunían a su alrededor para celebrar festivales. Los niños jugaban bajo sus chorros de agua y los turistas posaban para cuadros junto a la gigantesca fuente. Durante siglos fue un monumento romano central. Las casas particulares competían por las exhibiciones fálicas más impresionantes. Tenemos registros de romanos adinerados que encargaron estatuas de Príapos cada vez más grandes, algunas con elementos mecánicos que permitían que el órgano reproductor se moviera o rociara agua coloreada. Las fiestas en el jardín incluían juegos en los que los invitados intentaban lanzar anillos a los apéndices de las estatuas. El órgano reproductor no solo se normalizó, sino que se convirtió en entretenimiento. La explotación comercial era sistemática. Los artesanos se especializaban en la creación de objetos fálicos para cualquier propósito. Lámparas de aceite con formas reproductivas iluminaban los hogares romanos. Campanas de viento fálicas, llamadas tintinabulas, colgaban en los portales. Espejos con mangos reproductivos reflejaban rostros romanos. Incluso los muebles presentaban elementos fálicos, patas de mesa talladas como órganos reproductivos, brazos de sofá con puntas simbólicas. Era imposible escapar de la imaginería genital ni aunque se intentara. Los grafitis añaden otra capa de obscenidad normalizada. Los muros de Pompeya conservan miles de mensajes y dibujos íntimos. Pero estos no estaban ocultos en callejones, se encuentran en calles principales, edificios públicos e incluso templos. Los niños que aprendían a escribir practicaban grabando mensajes toscos en los muros públicos. Su abundancia sugiere que no se trataba de una rebelión, sino de una práctica habitual. El impacto psicológico de la exposición constante al falo moldeó la conciencia romana de maneras que apenas comenzamos a comprender. Los niños criados en un entorno de imágenes reproductivas desarrollaron conceptos de intimidad completamente diferentes a los de los humanos modernos. El falo no era privado ni vergonzoso, era divino, protector y entretenido. Esta normalización posibilitó los extremos íntimos descritos a lo largo de este guión. Cuando los órganos reproductivos son sagrados,
Cualquier cosa que los involucre se convierte en un acto religioso. Algunos intelectuales romanos intentaron explicar la obsesión filosóficamente. Argumentaban que el falo representaba la fuerza vital, el poder creativo, el triunfo de la civilización sobre el caos. Pero la realidad era más cruda. Los romanos eran una cultura de conquista que consideraba la dominación como poder, y grabaron su cosmovisión a fuego. Cada símbolo que señalaba un distrito de entretenimiento, cada cachorro como un castigo amenazante, cada amuleto que llevaban los niños reforzaba el mensaje: la dominación íntima equivale a la dominación social. La reacción cristiana a la cultura fálica romana fue, como era de esperar, extrema. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial, se enviaron ejércitos de obreros a destruir las tallas reproductivas por todo el imperio. La desfiguración sistemática nos ofrece pruebas negativas, la cuidadosa extracción de los órganos íntimos de las estatuas demuestra su omnipresencia. Algunas estimaciones sugieren que millones de imágenes fálicas fueron destruidas durante la purga cristiana, pero la influencia persistió de forma oculta. Las iglesias medievales incorporaron sutiles imágenes fálicas, supuestamente para alejar el mal. Los artistas renacentistas redescubrieron el arte erótico romano y lo incorporaron a las obras clásicas. Incluso hoy, los arqueólogos descubren con regularidad nuevos artefactos fálicos, cada uno un recordatorio de una civilización que convirtió el órgano reproductor en arte público. ¿Acaso la publicidad moderna parece sutil? Debatimos si las vallas publicitarias pueden mostrar contenido sugerente mientras los romanos vivían en ciudades donde cada esquina lucía un símbolo reproductivo. La influencia perdurable en el simbolismo occidental es más profunda de lo que admitimos. Cada vez que nos reímos de la arquitectura o los logotipos corporativos accidentalmente fálicos, estamos canalizando la conciencia romana que veía símbolos reproductivos por todas partes porque literalmente estaban en todas partes. Entonces, ¿qué nos dice toda esta locura sobre la naturaleza humana? ¿Recuerdas cuando dije que cada momento privado podía ser tu sentencia de muerte? Ahora lo entiendes, no exageraba. Acabamos de recorrer 7 círculos del infierno íntimo romano, cada uno más perturbador que el anterior, desde leyes que hacían que ciertas posiciones se castigaran con la muerte hasta emperadores que convertían a niños en sirvientes vivos. Desde mujeres enterradas vivas por experimentar placer hasta competiciones en las que la gente literalmente moría por registros íntimos. Esto es lo que conecta todos estos horrores. Roma no solo tenía prácticas íntimas extremas. Construyó toda una civilización sobre el terror íntimo. La jerarquía de dominio que destruyó carreras. La criminalización del placer femenino que mató a hijas. El culto a la muerte virgen que asfixió a las sacerdotisas. La corrupción imperial que industrializó el abuso. Las competiciones íntimas que glorificaron la agresión. Los manuales de demostración humana que destrozaron cuerpos para la educación. Los monumentos fálicos que sacralizaron la obscenidad. Todo esto formaba parte de un uso sistemático de la intimidad como arma de control social. El Imperio Romano conquistó el mundo mediante el poderío militar, pero controlaba a sus propios ciudadanos mediante la legislación íntima. Cada dormitorio se convirtió en un campo de batalla donde la postura incorrecta significaba la muerte social. Cada lecho matrimonial se convirtió en un tribunal donde el placer femenino era prueba criminal. Cada virgen se convirtió en un sacrificio potencial para la seguridad del Estado. Cada niño se convirtió en una propiedad imperial potencial. Cada competición se convirtió en un combate a muerte. Cada manifestación se convirtió en una sesión de tortura. Cada esquina se convirtió en un santuario reproductivo. Pero aquí está la revelación definitiva: Roma cayó no a pesar del extremismo íntimo, sino debido a él. Las mismas perversiones que demostraron el poder imperial también destruyeron la humanidad imperial. Los emperadores que veían a los ciudadanos como juguetes no podían inspirar lealtad. Los senadores que temían las acusaciones en la intimidad no podían gobernar con eficacia. Las mujeres entrenadas para no sentir nada no podían criar hijos sanos. Los hombres obsesionados con la dominación no podían formar relaciones estables. Una civilización que convirtió la intimidad en violencia finalmente se desintegró. Lo que la historia íntima romana revela sobre el poder y el control debería aterrorizarnos: cuando los gobiernos legislan lo que sucede en los dormitorios, cuando los hombres poderosos no enfrentan consecuencias por sus apetitos, cuando la intimidad se convierte en actuación en lugar de conexión, cuando los niños están expuestos a contenido para adultos como algo normal, cuando la competencia reemplaza a la intimidad, cuando los cuerpos se convierten en herramientas de demostración, cuando la
Obscenidad se vuelve sagrada, la civilización no se vuelve más sofisticada, se vuelve más salvaje. Los peligros de legislar la intimidad resuenan a lo largo de la historia. Toda sociedad que intentó controlar la intimidad humana mediante la ley creó perversiones peores que las que intentó prevenir. La represión religiosa extrema, la mojigatería victoriana, los extremismos puritanos, todos siguieron los pasos de Roma al intentar enjaular la naturaleza humana mediante el terror. El resultado siempre es el mismo, lo reprimido regresa en forma de enfermedad. El daño psicológico del terror íntimo romano perduró generaciones. Heredamos conceptos de intimidad moldeados por los extremos romanos, la vergüenza ante el placer, las dinámicas de poder en la intimidad, la ansiedad por el desempeño, la separación entre la intimidad y la conexión. La confusa relación de la civilización occidental con la intimidad se remonta directamente al legado tóxico de Roma, aún nos estamos recuperando de su daño 2000 años después. La próxima vez que te quejes de las apps de citas, recuerda a las mujeres romanas fingiendo insensibilidad para sobrevivir a las relaciones matrimoniales impuestas por el Estado. Tu peor experiencia en citas es mejor que ser enterrada viva por experimentar placer. La libertad íntima moderna, el derecho a elegir pareja, posturas y placer, es una anomalía histórica que damos por sentada. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, lo que sucedía en los dormitorios estaba controlado por la ley, la religión y el terror social. Vivimos en un paraíso comparado con el terror íntimo romano. Puedes elegir a tus parejas sin verificar su estatus legal. Puedes experimentar placer sin temer ser ejecutado. Puedes rechazar insinuaciones sin ser asesinado por tu padre. Puedes amar a quien quieras sin ser enterrado vivo. Puedes competir íntimamente por diversión en lugar de por supervivencia. Puedes aprender sobre la intimidad de los libros en lugar de demostraciones humanas rotas. Puedes caminar por las calles sin guiarte por símbolos reproductivos de piedra. Pero he aquí por qué comprender esto es importante para la sociedad moderna. Los impulsos romanos no han desaparecido, simplemente se han vuelto clandestinos. Todo político que legisla sobre los dormitorios canaliza el control romano. Toda persona poderosa que abusa de su posición refleja la perversión imperial. Toda cultura que avergüenza el placer femenino continúa la misoginia romana. Toda sociedad que prioriza la intimidad en lugar de la conexión sigue los pasos romanos hacia la destrucción. El Imperio Romano nos muestra lo que sucede cuando la intimidad se convierte en un arma, cuando los actos privados se convierten en espectáculo, cuando el poder no conoce límites, cuando la ley penetra en las alcobas, cuando los niños se convierten en objetos, cuando la competencia reemplaza la conexión, cuando los cuerpos se convierten en herramientas, cuando la obscenidad se normaliza. Es una advertencia escrita en símbolos de piedra y vírgenes enterradas, las civilizaciones que utilizan la intimidad como arma se autodestruyen desde dentro. Tenemos una opción. Podemos aprender del catastrófico experimento de Roma sobre el control íntimo, o podemos repetir sus errores con variantes modernas. Podemos proteger la libertad íntima como un derecho humano o verla erosionarse por la legislación y la vergüenza. Podemos tratar la intimidad como una conexión personal sagrada o reducirla a una exhibición pública y competencia. Podemos proteger a los niños del contenido para adultos o normalizar su explotación. Podemos ver las señales de alerta o ignorarlas hasta enterrar nuestra propia inocencia. Suscríbete para descubrir más verdades históricas inquietantes que no se enseñan en la escuela. Comenta qué horror íntimo romano te impactó más. Comparte esto antes de que lo entierren como una virgen vestal que se atrevió a sentirse humana. Porque quienes no aprenden de la historia no solo están condenados a repetirla, sino también a repetirla en sus dormitorios, sus leyes y la vida de sus hijos. El Imperio Romano conquistó el mundo y luego se autodestruyó mediante el extremismo íntimo. La pregunta es, ¿aprenderemos de sus gritos o nos sumaremos al coro histórico de terror íntimo? La decisión es nuestra. Elijan con sabiduría, su civilización depende de ello.